Pues sí, hace 29 años, un terremoto de más de 8 grados en la escala Richter destruyó gran parte de la Ciudad de México. Nunca supimos, en realidad, cuántas personas habían fallecido. Los números que dieron a conocer las autoridades, pues se veían superados por la cantidad de personas que se buscaban, que se localizaban aquí en lo que era el campo de béisbol, en los hospitales. Pero en fin, después de 29 años, creo que todos nos hemos dado cuenta que se ocultó una gran parte de la información dramática de aquel día. Lo que sí es relevante es que la Ciudad de México se unió a una voz de ayuda, de apoyo. Se crearon lugares en donde las personas eran recibidas, se les daban alimentos, se les daba ropa, porque muchos de ellos habían quedado con lo puesto únicamente. Los edificios dañados, la gran cantidad de edificios que durante muchos años quedaron ahí como un recuerdo de lo que había sucedido el 19 de septiembre de 1985, hoteles lujosos, lugares de reunión que terminaron en el suelo convertidos en piedras y polvo, hospitales en donde fallecieron médicos, enfermeras, pacientes, y lo que podemos recordar también es cómo rescataron a varios niños del Hospital Juárez con vida después de varios días de estar bajo los escombros y se convirtieron en un ejemplo de vida. ¿Por qué? Porque acababan de nacer, porque no tenían todavía ese contacto con el mundo y con la tragedia, sino o porque un ángel los protegió, no sabemos, pero ahora estarán cumpliendo 29 años todos ellos, los niños del terremoto, multifamiliares que se vieron terriblemente dañados y que durante varios días estuvieron buscando a sus habitantes, alertas de sanidad por la cantidad de personas fallecidas y que estaban bajo los escombros, una serie de problemas que tuvo que enfrentar la ciudad. Y durante estos 29 años hemos seguido resintiendo los temblores porque estamos en una zona sísmica, estamos en una ciudad que está apoyada en lo que fue una zona lacustre que se convierte en una especie de gelatina, digamos, para poder ejemplificar todo eso. Creo que después del terremoto México ya no fue el mismo. Sus habitantes cambiaron. Y de un periodo gris, porque así lo veo yo, después del terremoto, una reconstrucción social. Muchos jóvenes tomaron conciencia y a su vez se inconformaron. Nunca volvió a ser lo mismo. Creo que es otro de los grandes eventos nacionales que sacude a un país. El anterior, que yo creo que también como efecto social tuvo su impacto, fue el movimiento del 68. Sin embargo, el saber que en un momento de crisis la población civil puede responder de manera tan auténtica, tan solidaria y tan organizada, me sorprende. Podríamos hacer muchas cosas como país sin necesidad de un siniestro de esta magnitud, uniéndonos simplemente para el aseo de las calles. Ya por ahí tendremos una ganancia enorme. El tener hoy día una cultura antisísmica, pues sí nos ha reportado beneficios. Algunos de los diagnósticos que se dieron en aquel momento en cuanto a la no construcción en ciertas áreas del Distrito Federal por lo peligroso del terreno y el no elevar los edificios más allá de 3 pisos, pues sí ha quedado muy atrás con toda la tecnología que se ha superado en cuanto a la construcción. Y los edificios inteligentes que hoy pueden estar hasta de 40, 50, 60 pisos y tener la plena seguridad que desde arriba pues te vas a sentir un poquito mareada si te agarra un terremoto, pero no va a haber un derrumbe impactante como los que vivimos. El ver tu ciudad colapsada, tu ciudad llena de polvo, tu ciudad con sus muertos en vida deambulando entre los escombros, es una experiencia que no se olvida. El ser un niño de terremoto
y cargar con las secuelas durante muchos años de no haberse atendido, también dejó sus lesiones por ahí. Muchos que salieron de la ciudad jamás volvieron. Y jamás volvieron porque en aquel gran operativo, coordinado en aquel entonces por el señor Carlos Salinas de Gortari, que fue nombrado coordinador de la descentralización y que en su momento era el encargado de dar facilidades para que todo aquel que quisiera salirse del Distrito Federal para irse a vivir a provincia, y las facilidades conllevaban el menaje de casa, el pago de la mudanza, la inscripción si eras empleado federal y facilidades. Fue una operación impresionante que se llevó a cabo y que es de las cosas que en su momento le reconozco al señor Carlos Salinas de Gortari. Muy bien organizado, muy bien hecho. Desafortunadamente en provincia no se tenía conciencia de lo que había pasado aquí ni de qué dimensión era. Los chilangos, entre comillas, como nos llamaron a muchos, éramos mal vistos, éramos apestados y agredidos en muchos lugares, al punto que agarraron sus chivas y se regresaron. No en toda la República, pero sí en muchos lugares. Fue una gran experiencia de vida para muchos que lo vivimos, y me incluyo porque para gran parte del público no es desconocido el miedo que me da esta situación y el porqué de la memoria que tengo ante la pérdida de casi todos mis compañeros en aquel siniestro. En aquella ocasión fallecieron muchísimas personas, algunos de ellos conocidos, otros vecinos, amigos, familiares, y entre los conocidos, muy conocidos, se encuentran Gustavo Armando, el Conde Calderón, locutor y conductor del programa de radio Batas, Pijamas y Pantuflas; Sergio Roth, locutor y conductor del programa de radio del mismo nombre; Félix Sordo, locutor de XCW y de Televisa; y Rodrigo González, que por cierto era su santo, el 19 de septiembre. Sí, Rodrigo. Músico, Rodrigo González. Que por cierto era músico de esta mujer, Amandititita. Es su hija. Es su hija, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Músico de rock urbano, muy conocido entonces, pero sería incontable las pérdidas que se tuvieron en aquella ocasión y de los cuales mucha gente todavía tiene memoria de esa pérdida, sobre todo en días como hoy. Y además que se dieron versiones diferentes, ¿no? Por un lado se hablaba de un aproximado de 10,000 fallecidos en este terremoto, pero por otro lado la versión del pueblo, porque los 10,000 eran la versión oficial, se hablaba de un aproximado de 45,000 fallecidos. No hay una... muchas, sí, no hay especulaciones, sí. Y además que desgraciadamente... Lo comentábamos al principio, que no hubo una versión oficial, que hubo ocultamiento de datos, y que lo único que se podía saber era por la cantidad de personas que se buscaban en los diferentes sitios en donde se iban depositando los restos. Y que hablando de la gran organización que se pudo dar entre lo que era el pueblo mexicano, surgieron ahí varias, entre personajes y entre grupos. Por un lado el grupo de los topos, que fue un grupo que surgió ahí, un grupo de rescate, que se movió con mucha habilidad y pudo salvar a muchas vidas y que aún sigue vigente. Incluso este grupo ha acudido a desastres fuera de nuestro país, en el extranjero es muy solicitado. Y otro personaje, La Pulga, que era un hombre tan pequeñito que tenía la facilidad de meterse entre todos los escombros para también facilitar el rescate de muchas personas. Y otro de los personajes que ya era conocido, pero que se dio más a querer, el señor Plácido Domingo, que estuvo ahí mano a mano haciendo rescate, participando sobre todo en la zona de Tlatelolco, y que después apoyó monetariamente para que muchas de las personas que resultaron damnificadas tuvieran un hogar después de esta desgracia. Sí, él tuvo la desgracia de perder a familiares en el edificio de Tlatelolco y él estuvo ahí al pie del cañón para estar pendiente de lo que sucedía. La ayuda internacional llegó y llegó de una manera vasta, inmediata,
Y aunque parezca increíble, fueron algunas autoridades con título oficial y muy buen nivel quienes hicieron uso y abuso de muchos de estos recursos que llegaron del extranjero. Carpas, comida enlatada, cobijas, cobertores. De triste memoria porque fui testigo de varias carpas instaladas de estas que mandaron del extranjero en una residencia en Coyoacán, en la boda de uno de los hijos de este hombre. De triste memoria porque en algunos lugares se vendieron quesos, mantequilla, dulces, chocolates enlatados de manera clandestina en algunas tiendas. De triste memoria porque muchos de los cobertores que llegaron para satisfacer las necesidades de esta gente estaban a la venta o en propiedad de un círculo muy cercano a funcionarios. De triste memoria. Porque mientras tú te ibas a los centros a cocinar y a determinados puntos básicos a repartir comida para aquellos que estaban mano con mano levantando piedras, otros estaban disfrutando de la ayuda internacional.